¿Ya quieren solo las preguntas o quieren respuestas más? Pero no me alcanza yo. Respuestas más, doctorita. Ya vamos a hacer con respuesta, entonces hasta darnos tiempo, ¿ya? Ya, doctor. Ya, a ver, ¿qué penas impone la Corte Penal Internacional de acuerdo a sus estatutos? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? A ver, las penas que impone la Corte son de reclusión a perpetuidad por un número determinado de 10 años, no superior a 30 años. Coma. También hay las penas accesorias que consisten en multas u órdenes de decomiso y la pena de muerte. ¿Está prohibida o la pena de muerte está prohibida? Sí, doctora, porque es un derecho fundamental, el derecho a la vida. Entonces está prohibida, ¿no? Y la pena de muerte está prohibida. Esa sería la respuesta en la pregunta que les he hecho. Nuevamente, las penas que impone la Corte son de reclusión a perpetuidad por un número determinado de 10 años, no superior a 30 años. También existen las penas accesorias que consisten en multas u órdenes de decomiso y la pena de muerte está prohibida. ¿Ya anotaron todos? Sí, doctora. Ya. Otra pregunta. Nombre, ¿qué países de Latinoamérica son parte del Estatuto de Roma que se sometieron a la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, ¿cómo se llamaba el otro? Muy bien. Sí, Son 12, ¿no, doctora? Sí, a ver, se los voy a nombrar. Es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Doctora dijo Hawái. No, Uruguay. Ah, perdón, doctora. Pasamos a otra pregunta. Sí, doctora. Ya, explique qué es el crimen de agresión. ¿Cuál es el crimen de agresión? Ya, un crimen de agresión se entenderá al uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía
coma, la integridad territorial, o la independencia política de otro Estado. Un crimen de agresión se entenderá al uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, coma, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. ¿Ya anotaron todos? Sí, doctora. Ya, explique los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internos. Explique los crímenes de guerra cometidos en conflictos armados internos. Ya, se refiere a una situación de defensa en la que tiene lugar dos puntos en el territorio de un Estado, coma, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados y uno o más grupos armados organizados, coma, o entre grupos de ese tipo. ¿Ya copiaron todos? Sí, doctora. Ya, toda persona acusada ante la Corte Penal Internacional tiene los siguientes derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Bueno, ¿quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Eh, Como punto A podemos poner presunción de inocencia. Punto B, ser informado de los delitos que se lo acusa en la lengua que hable. Punto C, comunicarse libremente con su defensor. Punto D, a ser juzgado sin demoras indebidas. Punto E, estar presente en la confirmación de cargos en el juicio. Punto F, a interrogar o hacer interrogar a los testigos. Punto G,
a la asistencia gratuita de un intérprete de acuerdo a su lengua. Punto G, a la asistencia gratuita de un intérprete de acuerdo a su lengua. Punto H, a no declarar contra sí mismo. Punto I, a realizar un alegato oral o escrito en su defensa. Punto I, a realizar un alegato oral o escrito en su defensa. Y el último punto, punto J, a ser informado por la Fiscalía de las pruebas a indicar su inocencia. Punto J, a ser informado por la Fiscalía de las pruebas, la Fiscalía, de las pruebas a indicar su inocencia. Esos serían todos los puntos. ¿Qué pregunta estamos? ¿Qué pregunta nos toca? ¿Qué pregunta nos toca? 6, doctora. 6, doctora. Ya, 6. ¿Cuáles son las funciones principales que cumple la Corte Penal Internacional? Saben eso, de memoria, ¿no? ¿Cómo es María Alejandra? Ya, son 3, ¿no? Sería la función judicial y legal. Perdón, son 2. La función judicial y legal y la función administrativa. Función judicial y legal y la función administrativa. Sería A, ¿no? Función judicial legal y la B, función administrativa y la C más, pues no, me estoy olvidando. Es la función en el ámbito de relaciones exteriores. La tercera función es en el ámbito de relaciones exteriores. ¿Ya anotaron todos? Sí, doctora. ¿Ya cómo está compuesta la Corte Penal Internacional? Está compuesta por un presidente y 2 vicepresidentes, una sesión de apelaciones, una sesión de primera instancia, una sesión de cuestiones preliminares, la Fiscalía y la Secretaría. Entonces está por el presidente y 2 vicepresidentes, una sesión de apelaciones, una sesión de primera instancia, una sesión de cuestiones preliminares, la Fiscalía y la Secretaría. ¿Ya anotaron todos? Para pasar a otra pregunta. Sí, ya está anotado, doctora. Ya. Ya, todo eso vamos a hacer en referente a la Corte, ¿ya? Ahora
Una última pregunta más. ¿Qué clases de delitos se pueden denunciar a la Corte Penal Internacional? ¿Qué delitos se pueden denunciar? Ustedes saben. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión. Ya, muy bien. 4 son, ¿no? Entonces, en cuanto a su respuesta, es que la competencia de la Corte se limita a crímenes graves de gran trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La competencia de la Corte se limita a crímenes graves de gran trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Punto seguido. La Corte Penal Internacional tiene competencia de conformidad con el Estatuto de Roma, coma, respecto de los siguientes crímenes, ¿no? 2 puntos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿cuál falta? ¿Qué crimen nos falta? De agresión, ¿no? Ya, una más, por favor, de la Corte. ¿Con qué fin fue creada la Corte Penal Internacional? Ramírez, Churqui, Jason. ¿Con qué fin ha sido creada la Corte Penal Internacional? ¿Te acuerdas qué año fue fundada? En 1998, doctora, o 2002. Pero ha sido con el fin de combatir los crímenes de trascendencia, ¿no, doctora? Para la comunidad, como dice, Ujú. y de prevenir y de sancionar de una mejor manera a los criminales que lograban escapar de las leyes, en algunos casos como el Soberano, doctora, que antes de la creación de la Corte Penal Internacional podían hacer crímenes de agresión, ¿no, doctora? Y por el cual no podían ser sancionados Ya, con la respectiva manera. muy bien. Entonces, su respuesta es que la Corte Penal Internacional ha sido fundada hace 20 años, ¿no? ¿Dónde? En Roma, ¿no? Coma. Y querían crear un tribunal permanente que sancionara los diferentes crímenes, ¿no? También los pueden volver a mencionar, ustedes ya saben cuáles son, ¿no? Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de... ¿Cuáles más son? Genocidio Ya, y de agresión, crímenes de agresión. ya, muy bien.
Ya pasamos a ver otras preguntas más. De un concepto de derechos humanos. Pregunta fácil. Ya, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción alguna de nacionalidad, coma, lugar de residencia, coma, sexo, coma, origen nacional o étnico, coma, según color, coma, religión, coma, lengua o cualquier otra condición. Punto seguido, todos tenemos los mismos derechos humanos sin distinción. Sin distinción y sin discriminación también le pueden poner. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los derechos humanos? Pregunta fácil también. Los derechos fundamentales son aquellos derechos inherentes al ser humano y pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. ¿Qué pregunta vamos? Ya he perdido la... ¿Qué pregunta está? Eddie Rodrigo, ¿en qué pregunta estamos? Eddie, ¿me escucha? Doctora, buenas tardes. No le puedo copiar, doctora, mucho porque estoy en viaje, doctora. Ahorita estoy camino a Cochabamba, doctora, y estoy ahorita por la frontera, doctora. Todo, qué feliz, ¿no? Todo el tiempo te lo has pasado viajando, ¿no, Rodrigo? No, no es doctora, todo es por trabajo, doctora. No, Todos estoy de un quisiéramos lado para viajar otro, todo el tiempo. pero el mío es diferente, doctora. No es porque es lindo viajar, sino Ya está bien. entonces, María Herrera, ¿qué número estamos de pregunta? Según yo, doctora, número 13 nos tocaría. ¿Todos están con la 13? 12, doctora. Ah, ya. Dios. Ya, ¿cómo están protegidos los derechos fundamentales ante la ley? Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, coma, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nuevamente, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o por la ley. ¿Ya han copiado todos? Sí, doctora. Ya, Doctora, pregunta, disculpe, la pregunta, ¿cuál era? Mi señal se ha ido, doctora. pregunta número. ¿Qué pregunta te quedaste? La En pregunta la que hice es última. cómo están Ya. protegidos los derechos fundamentales ante la ley era. ¿Esa? Ya. Y dijimos que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución y por la ley. Gracias, doctora. A ver, ¿quién recuerda estas preguntas? Las dimensiones de los derechos fundamentales, ¿cuáles son? Son 3, ¿se acuerdan? Las dimensiones de los derechos fundamentales. Se han olvidado todo, creo. Uno es la dimensión ética, ¿no? 2, la dimensión política. 3, la dimensión jurídica. Ya, otra pregunta. Señale los principios fundamentales de los derechos humanos. A ver, ¿cuáles son los principios? Uno es principio de universalidad. Principio de interdependencia. Principio de indivisibilidad. Y principio de progresividad. ¿Notaron todos? Sí, doctora. Ya, a ver, otra pregunta. Conceptualice las 3 dimensiones fundamentales de los derechos humanos. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿No se acuerda? Ya, sería la dimensión ética, la dimensión política y la dimensión jurídica. En cuanto a la dimensión ética, es la reflexión, ¿no? Sobre la moral que determina si un acto consciente y libre ha sido bueno o malo. Eso sería en cuanto a la dimensión ética, ¿no? Entonces, la dimensión ética es la reflexión sobre la moral, coma, que determina si un acto consciente y libre ha sido bueno o malo. Otra segunda sería la dimensión política. Es que los partidos políticos son instituciones, coma, y pertenecen a la dimensión institucional o interactiva. Ya en cuanto a la dimensión política, entonces son los partidos políticos que son instituciones y pertenecen a la dimensión institucional o interactiva. Y la otra dimensión sería la dimensión jurídica, nuestra tercera dimensión, la cual es la realidad jurídica
viene a demostrar que en ella se dan tres grandes dimensiones. Que se complementan. Dos puntos seguidos. Sería la dimensión normativa. La dimensión histórica o fáctica. Esto estaría dentro de la dimensión jurídica. Entonces, nuevamente, la dimensión jurídica es la realidad jurídica. Viene a demostrar que en ella se dan tres grandes dimensiones que se complementan. Los puntos sería la dimensión normativa y la dimensión histórica o fáctica. Esa es la respuesta de las 7. ¿Copiaron todos esa respuesta de la pregunta? Ay, no, yo 7 no. Están en la 14. ¿En qué número están? 15. Sí, doctora, 15. Ya. ¿Ya anotaron todos la 15? Pregunta 16. ¿Cuáles son las bases de los derechos humanos? ¿Cuáles son las bases de los derechos humanos? Como punto vamos a poner que se basan en la libertad, justicia, paz, reconociendo la dignidad de las personas. Como punto B vamos a decir en cuanto a sus bases. De los derechos humanos es desarrollo de relaciones amistosas entre pueblos. Y como punto C vamos a decir respeto individual y colectivo de los derechos y libertades fundamentales. ¿Anotaron todos? ¿Empezamos? Ya pregunta 17 sería, ¿no? Alejandro, 17 estamos, pregunta 17. Sí, doctora, nos toca 17. Ya. ¿Cuál es el documento jurídico emblemático respecto a los derechos humanos? ¿Cuál es? El último grupo nos habló, ¿no? Expuesto hoy. ¿Cuál es? Ya, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborado por representantes de todas las regiones del mundo. Coma. Plasmado en sus... ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Universal? María Herrera, ¿cuántos artículos tiene? 30, doctora. ¿Sí? Entonces, plasmado en sus 30 artículos.
Ya pasamos a la siguiente pregunta, 18. Ya, explique en qué consisten los mecanismos de los derechos humanos. Explique en qué consisten los mecanismos de los derechos humanos. Son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas, derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, la pregunta es, expliquen en qué consisten los mecanismos de los derechos humanos, es que son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas, derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Anotaron todos? Pregunta. Ya, otra pregunta. Explique qué es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Explique qué es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ya saben que se pone o se abrevia ONU, ¿no? Cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Nuevamente les repito la respuesta. En cuanto a la pregunta, explique qué es el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales.